Doctor, a raíz de este suceso que ocurrió en Texas, en Estados Unidos, que es realmente lamentable, Estados Unidos es un país donde parece que no haya mes o no haya año donde sucedan estos hechos tan penosos que tenemos que ver, pero que no es una realidad muy alejada, y es que de acuerdo al perfil de este joven de 18 años que disparó a matar contra los niños, era un chico que vivía con era agresivo, era violento, tenía mucha cólera, habría sido víctima de bullying. Claro, efectivamente, estamos acostumbrados lamentablemente a ver en Estados Unidos estos asesinatos múltiples, ¿no? Son genocidas que planifican, y lamentablemente es un país que, a pesar de que tiene tantas cosas buenas, entre las debilidades de este país está el acceso tan fácil a las armas, ¿no? Entonces es algo que incluso en este momento en el Congreso americano se viene cuestionando, ¿no? Hasta qué punto tener tan fácil acceso a las armas está pasándole las facturas con estos hechos tan lamentables que han conmocionado al mundo entero, ¿no? O sea, la vida de niños pequeños, ¿no? Inocentes que estaban en su escuela, se ven pues bajo amenaza de este psicópata asesino que ha entrado disparando de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, acá tenemos dos temas, ¿no? Por una parte, la salud mental de estas personas que tienen tanto odio hacia los demás, y por otro lado, el fácil acceso a las armas. Esta combinación es la que lamentablemente hace que en un país como el de Estados Unidos terminen estos escenarios de tanta violencia, ¿no? Doctor, pero ¿hasta qué punto una persona puede acumular estos sentimientos de odio, de rencor? O sea, esto imagino que es algo prolongado. Claro, es algo que empieza a desarrollarse en el tiempo, ¿no? O sea, generalmente se habla de desórdenes, de trastornos de la personalidad, estas personalidades explosivas que tienden a acumular resentimientos, acumular ira. Es como que sienten que el mundo les debe y que ellos tienen toda la autoridad para vengarse de los demás, ¿no? Entonces, estos trastornos, este desorden de la personalidad hace presa en muchos casos a jóvenes que ya presentan, porque hay que decirlo, o sea, estas cosas no ocurren de la noche a la mañana, ya presentan algunas señales de alerta, ¿no? Como de repente una historia de maltrato en las que pueden haber sido víctimas de bullying, pueden haber sido víctimas de maltrato en su propia casa, pero también de algunas señales que nos hacen pensar de que esta persona está enojada, está resentida con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces de alguna forma lo manifiesta, puede ser en las redes sociales, o algún amigo, o dentro de su misma casa, como que empiezan a decir una serie de frases que es como un indicador de que las cosas no van bien, ¿no? A veces puede ser que la familia cae en la negación, cae en el autoengaño, minimiza las cosas hasta que se dan este tipo de escenarios terribles, ¿no? Como los que hemos estado viendo en Texas, ¿no? Ahora, a veces hay factores externos que la familia no puede manejar, pero ¿cuáles son los factores internos que la familia sí puede manejar en casos así? Por ejemplo, en caso de un joven o un niño que puede ser víctima de bullying. Claro, o sea, hay que ver acá varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un niño que desde pequeñito maltrata a los animales, un niño que desde pequeño habla de la muerte, habla de hacerle daño a los demás. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, algunas señales de alerta, como para que si un padre de familia nota, por ejemplo, que su hijo maltrata a los animales, siente cierto placer de repente de quemar insectos, no sé, en la escuela, por ejemplo, le roba los útiles a sus compañeros, o sea, tiene algunos patrones de conducta que se sale de las normas. Ahí tenemos un indicador de riesgo como para que los padres no solamente estén pendientes de corregir ese incumplimiento de las normas, sino también de buscar una ayuda profesional, ¿no? O sea, yo creo que una ayuda profesional a tiempo. A veces es cierto que, por ejemplo, hay lo que se llaman los psicópatas primarios, que nacen así y no necesariamente van a cambiar. Sin embargo, lo que se trabaja con ellos es disminución del impacto, ¿no? Es decir, que al final puedan de alguna forma tratar de contener este tipo de conductas, de inconductas, ¿no?
Y ahí va mi pregunta, justo a lo que usted acaba de comentar. O sea, hay esta enfermedad del psicópata que nace con esto. ¿Este es un trastorno o cómo es una enfermedad? ¿Cómo se denomina? Es un trastorno de la personalidad. Un psicópata es una persona que planifica fríamente cómo salirse de la ley, cómo vivir al margen de las normas. Lo que sucede es que todos los psicópatas no son asesinos. Hay, por ejemplo, psicópatas que de repente van a robar, como puede ser un carterista, otros que utilizan de repente, manipulan a las personas a través de la estafa, por ejemplo. Entonces, no todos necesariamente llegan a ese nivel de violencia, pero la característica de estas personas es que por lo general no experimentan sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, a pesar de haber cometido una fechoría, un crimen, un delito, estas personas no se sienten culpables, ¿no? O sea, difícilmente pues un psicópata se va a deprimir, por ejemplo, ¿no? Lo que siente más bien es rabia cuando las cosas no le salen como él espera, ¿no? ¿Y esto tiene un tratamiento? Por lo general, el tratamiento, como le decía, está orientado hacia lo que es la contención, la disminución del impacto, pero no necesariamente estas personas van a cambiar, ¿no? Estas personas lo que se busca es contenerlas para evitar de que se metan en graves problemas, ¿no? Ahora, el otro lado de la moneda, ¿cómo los padres deben manejar, los padres o los adultos responsables de los niños en casa deben manejar este tema de que los niños no crezcan con resentimientos, que no acumulen ira, emociones negativas, enojo? Hay que enseñarle a los niños, hay que enseñarles, a expresar sus sentimientos y sus emociones. Yo creo que es completamente normal, es completamente válido que un niño se enoje como cualquier ser humano en la medida pues que es molestado. Tiene todo el derecho del mundo de enojarse, de expresar su malestar, su ira, de no acumular esos resentimientos, ¿no? Y para esto los padres van a enseñarle al niño a que sea asertivo, a que exprese lo que piensa, lo que siente, a que defienda sus legítimos derechos y no esté reprimiendo sus emociones, no acumule la ira, ¿no? Y si el niño es víctima de bullying, ¿cómo deben manejarlo los padres? Porque hay papás, hay casos, ¿no?, que se presentan, que los vemos también día a día. Ya, no le hagas caso, o hay papás que le dicen, tú también respóndele con el golpe, pero ¿cuál es la manera adecuada que deben manejar? Si es que un niño está siendo acosado de alguna manera por un compañero de la misma edad o alguien mayor en la escuela. Lo cierto es que cuando un niño está siendo víctima de bullying, tiene que haber una intervención de su familia, ¿no? En este caso de su familia de origen, de sus padres, sus cuidadores, para que puedan darle el soporte, la contención, para decirle a ese niño: te queremos mucho, estamos juntos en esto, no te preocupes, no estás solo, ¿no? Porque el bullying puede hacer que un niño entre en un cuadro depresivo, puede hacer de que el niño entre en un cuadro de fobia escolar, que no quiera ir al colegio, ¿no es cierto? Entonces, el niño tiene que sentirse respaldado, en principio, por sus padres. Ahora, los padres tienen que notificar a las autoridades del colegio. Entonces, la dirección, los profesores, el psicólogo, la psicóloga del colegio, también tienen que tomar cartas en el asunto para poder trabajar de manera preventiva dentro de las instalaciones del colegio, que no se sigan dando estos escenarios de violencia, de acoso escolar. También va a ser importante que sea notificada la familia, en este caso del niño o de los niños agresores, para que esa familia del niño agresor desde casa también pueda hacer que este niño o estos niños reflexionen, ¿no? Y pueda haber un control de sus conductas, ¿no? Para que de esta forma evitar todo este daño psicológico. Hay que recordar que ya en nuestro país se han registrado algunos suicidios infantiles del adolescente como consecuencia del bullying. Entre el 28 y 29% de la población escolar se encuentran afectados desde un punto de vista psicológico. En los últimos estudios del Instituto Nacional de Salud Mental se hablan que 7 de cada 10 peruanos se encuentran con algún tipo de problemas de salud mental. La Organización Mundial de la Salud habla de que 1 de cada 4 familias en el mundo en este momento presenta problemas psicológicos, de manera que el tema de salud mental
es un tema de mucha relevancia en este momento en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y sin embargo, doctor, no vemos que haya quizás por parte del gobierno, en las escuelas o otras instituciones, que haya algún tipo de estrategia permanente a largo plazo que contribuya en el tema de la salud mental. Es cierto, lo que dices no solamente es cierto, o sea, sino encima en este último año se ha disminuido el presupuesto para la salud mental, ¿no? O sea, considerando los problemas que tenemos en este momento post pandemia, si ya se daba poco apoyo, pues ahora es menos todavía el apoyo que se está recibiendo para la salud mental. Hay varias cosas que poner en orden. Primero, hay la ley del bullying. ¿Qué es lo que nos dice la ley del bullying? De que todas las escuelas deberían de tener por lo menos un psicólogo. Es algo que en nuestro país no se está cumpliendo. Hay una ley de salud mental que vulnera la ley del trabajo del psicólogo, porque saca al psicólogo como especialista en salud mental y no le permite hacer diagnósticos. Los diagnósticos solamente están a cargo de los psiquiatras y están a cargo de los médicos generales, y no están considerando al psicólogo como un profesional que ha estudiado la salud mental, la salud psicológica, y que está capacitado para poder hacer diagnósticos en la área que es de su competencia, cuando la ley del psicólogo así lo refiere, ¿no? Entonces hay todas estas, aristas que de alguna forma terminan pues afectando toda la situación que estamos viviendo de la salud mental en nuestro país. Y bastante contradictorio, ¿no, doctor? Porque en este momento necesitamos más profesionales de salud y capacitados sobre todo en el tema de la salud mental. Sin embargo, esta ley les quita el respaldo que deberían de tener. Así es, efectivamente. Así que invitamos en este caso pues al Congreso a que ponga orden en esta ley de salud mental, que lo que tendrían que hacer es modificar una parte de la ley para que pueda tener la solvencia, la contundencia que se necesita para trabajar ese problema que ya es un problema social, ¿no? Ok, doctor, excelente. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Conectados TV en Al Aire. Gracias.